Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a continuar analizando el contexto económico que tenemos, que sigue muy complicado, especialmente por la incertidumbre en el mercado cambiario, que dejó un dólar cercano a los 40 pesos, después de haber transitado un julio con alguna calma. Bueno, agosto volvió la corrida cambiaria, arrancó septiembre y el gobierno que está intentando, con medidas económicas, con negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con negociaciones internas con los gobernadores, bueno, tratar de ordenar las cuentas, adelantar algunas metas que había previsto cumplir para 2020, el año próximo, en el 2019, esto es lograr equilibrio fiscal, que parece la preocupación mayor que tiene el gobierno para tratar de dar señales y certidumbre al mercado, que justamente es lo que no tiene, ¿no? Y el equilibrio fiscal lo va a lograr, o piensa lograrlo, por dos vías. Por un lado, el recorte de gastos del Estado, por el otro, a través de los ingresos. Así es. Para el sur, para la provincia, las dos vías van a tener un impacto, ¿no? Por un lado, lo más directo y lo más inmediato va a ser la quita de subsidios al transporte, con la incertidumbre que genera eso también por dos vías. Por un lado, por la sustentabilidad del sistema. Las empresas han dicho que sin transporte, sin subsidios nacionales, el transporte es inviable. Pero además, la gran pregunta es cuánto va a terminar costando el boleto, ¿no? O los boletos, tanto urbanos como interurbanos, sin subsidios nacionales. Desde las empresas señalan que tendría que duplicarse como mínimo el costo, por lo menos, del servicio urbano. Así es. Por otro lado, otro impacto va a ser las retenciones, ¿no? Para el sur, el gobierno nacional las ha reinstalado después de que discursivamente fue muy duro con las retenciones durante el gobierno anterior. Se ha visto obligado a reinstalarlas con un máximo de 4 pesos para los productos primarios, las exportaciones, y de 3 pesos para la producción industrial. Esto también va a tener efecto en el sur y hay que ver hasta dónde llegan esos efectos. Así es. Bueno, y puntualmente lo del transporte, también hay incertidumbre. ¿Desde cuándo se van a aplicar estas medidas? Las empresas de transporte no saben si planificar a un mes la quita de subsidio, a 2, a 3, si va a ser desde el 1 de enero. Bueno, allí también hay detalles que el gobierno nacional necesariamente va a tener que aclarar rápidamente para poder planificar la transición, que ya sabemos va a ser muy breve, entre este esquema con subsidio nacional y el que se viene sin ese aporte de la nación a las empresas. Sobre qué puede pasar en el transporte vamos a hablar con Julio Titarelli, el presidente de SAT Río Cuarto, y el impacto que puede llegar a tener en la empresa y también en los costos para la gente, ¿no? Algunas definiciones ha dado el gobierno provincial en las últimas horas con respecto a cuál va a ser la política sobre el transporte. Recordemos que la quita de subsidios del gobierno nacional en realidad es una transferencia a las provincias. Si las provincias tienen la plata para solventar estos subsidios, lo harán. Por supuesto, si no la tiene la nación a los fondos, menos se prevé que van a tenerlos la provincia. Gabriel Bermúdez, el secretario de Transporte de Córdoba, dijo que a través de una modalidad que va a ser una tarifa diferenciada, símil tarifa social como la que existe hoy para la electricidad, el gobierno va a solventar la mitad de los subsidios que se pierden, pero no se los va a dar a las empresas, se los va a dar a los usuarios con inconvenientes económicos. Bueno, también vamos a hablar aquí de la cuestión económica en general, de las medidas del gobierno, de su negociación con el Fondo Monetario Internacional, de las consecuencias de la inflación, del tipo de cambio. Vamos a hablar vía Skype con David Miazo, el economista jefe de la Fundación FADA también, que nos va a explicar un poco cómo está el panorama y cómo ve el horizonte a futuro en materia económica. Y por último, el mercado del trabajo. Vaya si ya tiene algunas consecuencias por la situación, el contexto económico que vivimos. Bueno, las CGT regionales de la provincia de Córdoba están movilizadas y de hecho mañana habrá una gran movilización, mañana viernes, en la capital provincial, donde van a estar participando las distintas regionales que tiene Córdoba, entre ellas las de Río Cuarto, reclamando, bueno, cambios en el modelo económico y protestando en contra de la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de puestos laborales que se están dando en distintos puntos de la provincia. Para hablar de eso van a estar aquí el secretario general de la CGT Río Cuarto y titular de la UOM, Ricardo Magallanes, y también el secretario general de Luz y Fuerza Río Cuarto, Julio Chávez.
Vamos a los auspicios y enseguida tenemos a nuestro primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja. Continuamos en Entre Líneas, vamos a hablar de un tema que tiene incumbencia nacional, provincial, local, como es el tema del transporte, ¿no? Que se ha instalado esta semana puntualmente. Sí, que genera muchísima preocupación porque uno de los anuncios que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri ha sido precisamente que los subsidios que hoy permiten la subsistencia del sistema de transporte van a dejar de ser transferidos por la nación y se pasa la responsabilidad a las provincias. Las provincias, la mayoría, con el contexto que existe, no tienen posibilidades de solventar esos fondos. Tengamos en cuenta que en Córdoba son 4.000 millones de pesos al año. No estamos hablando de una cifra menor. En las últimas horas, el secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez, ha señalado que la provincia se va a hacer cargo, entre comillas, de la mitad de los subsidios que se perderían, que son 2.600 millones de pesos, a través de no la entrega de fondos a las empresas, sino directamente al usuario. Va a haber una especie de tarifa diferencial o de una tarifa social, como existe en los servicios públicos, para los usuarios que no puedan pagar el boleto. Además de todos los planes que ya existen, ¿no? Además de todos los planes que ya existen, la provincia va a salir a financiar y a subsidiar directamente la demanda. ¿Sirve? Bueno, ¿alcanzará? Bueno, de eso vamos a hablar porque está aquí Julio Titarelli, que es el titular de la SAT, pero además es integrante de FETAP a nivel provincial. Así Julio, es. Gracias por venir al programa. No, por favor, gracias a usted, Gonzalo y Marcos, por invitarme. Bueno, obviamente que preocupa y mucho a la Cámara Empresaria y a ustedes como empresa en particular, ¿no? Esta situación, ¿cómo la están viendo? Sí, nosotros venimos diciendo de la Cámara que ya el transporte provincial y urbano del interior estaba pasando en una crisis, ¿sí? Porque venía con una caída de pasajero abrupta tanto en el provincial como en el urbano, pero nunca se pensó que íbamos a llegar a esto de la quita del subsidio directamente nacional. Esto es realmente una situación inviable para los transportes. Hoy somos subsidio dependientes, nosotros lo hemos dicho acá en cada aumento de tarifa que había, lo hemos dicho que si no llegaba el subsidio no podíamos pagar los sueldos, y es la realidad que hoy se vive. Si encima eso, la caída de pasajeros, vamos a llegar en un momento donde se va a producir, donde ya le hemos presentado al intendente municipal, a todas las urbanas del interior le han presentado a su municipio, una nota de reducción de servicio y por ende reducción de personal. Porque si en un momento llegabas a 800, 900 mil personas por mes y pasaba a transportar a 650, 700 mil personas, es decir, la podés llevar con un 10 a un 15% Digamos, menos. No tiene sentido un sistema preparado para esa cantidad de gente si transporta mucho menos. Sí, transporta mucho menos. Es decir, acá no nos olvidemos que en sus primeros momentos andábamos con los coches convencionales chiquitos y llevábamos los pasajeros que mucho menos de lo que hoy llevan. Entonces, creo que hoy, si se reduce la forma que se está reduciendo esto, es decir, vamos a tener que reducir en frecuencia y en cantidad de personal, porque hoy el personal te lleva más del 50% de lo que es el ingreso. Del total de ingresos, ¿cuánto es subsidio hoy para una empresa como la de ustedes? ¿Cuánto es subsidio nacional? Y para que vos te dé una idea, hoy la empresa recibe 8 millones de pesos de subsidio en lo que es SISTAU y compensación tarifaria, que es para que no se aumente el boletón de proporcionado. Y recibimos una diferencia de lo que es el combustible de 20 pesos, porque a lo que está el combustible hoy por es una litro. diferencia por litro. Es decir, que si hoy la empresa gasta 160.000 litros, son 3.200.000 pesos más. Es decir, que está recibiendo 11 millones de pesos la empresa de subsidio.
automáticamente eso significa que si hoy te sacan todo eso y el boleto no tiene que valer menos de 35 pesos. Es lo mismo que ha hecho Córdoba, que el boleto duplicarse. Exactamente. Entonces, eso nosotros lo vemos inviable por el tema de los usuarios. Si hoy tenemos una caída de pasajeros, eso se va a agravar más. Es decir, cuando plantea el secretario de que van a subsidiar a la gente, es decir, habrá que ver qué tipo de gente, va a ser un nuevo plan, hay que ver porque los planes se pagan al mes, cuando hay inflación esto es perjudicial, entonces hay que ver cómo se va a manejar toda esa situación. Creemos que hay buena intención de la provincia, porque si no, se termina el transporte, pero no a nivel solamente acá. Hay que ver qué pasa a nivel nacional, hay que ver cómo se mueve FATAP en todo esto también, porque al AMBA en Buenos Aires también le va a afectar, y mucho. Es decir, no nos olvidemos que en Buenos Aires, cuando arrancamos este año, costaba 6 pesos el boleto. Sí. Hoy cuesta 13. Recibieron el mismo subsidio que recibimos nosotros y aumentó más del 100% el boleto. Entonces, nosotros no hemos tenido esa composición tarifaria hoy. Fijémonos en Córdoba, hoy han pedido una tarifa de 24 pesos con 11. ¿Sí? Con estos subsidios. Con estos subsidios. Villa María hoy estaba tratando un aumento de un boleto único de 20 pesos y los planes sociales a 16, es decir, el boleto educativo 16, cuando Río Cuarto tiene a 12 el BEC. ¿Sí? Y tiene a 14 una tarjeta y a 18 el efectivo. Vamos a un boleto único. Creo que la empresa Río Cuarto le afecta todo esto porque estamos en un proceso de cambio, ¿sí? De lo que va a ser el boleto único, que a partir del 1 de noviembre se va a empezar el boleto único. Entonces ahí tendremos que ver realmente con todo este proceso qué es lo que se hace. Pero la situación es muy compleja y vuelvo a repetir, a la empresa la encuentra endeudada con el nueva compra de unidades que no son en dólares, que gracias a Dios la empresa no invirtió en dólares, pero bueno, hay que pagarlo y con la reducción que estamos teniendo de pasajeros se hace muy difícil. Julio, ayer hablábamos con el secretario de Transporte, con Gabriel Bermúdez, y el gobierno provincial estima que el subsidio al gasoil no va a desaparecer porque forma parte de un fideicomiso especial que se paga con cada litro que carga los clientes en el surtidor, se forma un fideicomiso. ¿Ustedes creen lo mismo o tienen incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con el subsidio al gasoil? Nosotros tenemos incertidumbre con todo, porque hoy no está claro todo. Hoy no sabemos si el mes que viene van a llegar los subsidios. Todos dicen que a partir del mes, desde enero, ¿sí? Del 1 de enero, pero tampoco se sabe. Lo único que podemos decir es que en septiembre hemos recibido subsidio, tanto del combustible como el subsidio monetario, pero no sabemos. No hay ninguna notificación del gobierno. No hay ninguna notificación del gobierno. Es decir, la gente que está manejando hoy los subsidios todavía no sabe, el ministro ha dicho, el presidente ha dicho, pero todavía no le han bajado línea. Entonces, está medio atado como con alfileres todo esto. Entonces vivimos en una incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar de acá a enero. Entonces tenemos que ir previniendo porque si esto llega a enero, es decir, las urbanas del interior, en enero y febrero es cuando mayor se cae el pasajero. Claro, ¿sí? Si encima se cae el pasajero, vos seguís manteniendo el mismo personal, no hacer reducción ni nada, y directamente la empresa ninguna empresa puede funcionar más de un mes. ¿Qué pasa con el municipio? Porque estamos hablando de las urbanas, directamente vinculado del gobierno municipal. Bueno, es decir, esto va direccionado también a que los municipios se hagan cargo. También sabemos que el municipio nos han dicho ya que es imposible subsidiar al transporte. Sí, entonces, lo descartaron de plano. Lo descartaron, entonces, y entendemos la situación también, pero ¿quién va a pagar el costo del boleto en este sentido? Porque la gente, yo me pongo en el lugar de usuario y tampoco va a poder pagar semejante aumento, ¿sí? Y hoy estamos hablando de que el boleto, si esto se saca boleto único, no tiene que valer menos de 35 pesos. Entonces, si hoy no pueden pagar 14, 12 o 18 pesos, menos va a ser 35. Bueno, en Río Cuarto además se arman grandes polémicas, incluso escenas bastante violentas en el Consejo Deliberante. Por ejemplo, ocurrió algo así cuando se aumentó el boleto 1 peso 10 centavos. Si estamos hablando de que se va a llevar de 18 a 35, ¿vos imaginás que hay posibilidades políticas de que esto ocurra? Yo digo que vamos a tener que sincerar de una vez por todas y que estas mesas que se arman para tratar un aumento de boleto van a tener que ser realmente conscientes en lo que se va a tratar.
¿sí? Porque hoy, después de que se aumentó el boleto allá por marzo, nunca hubo un problema con el transporte. Acá siempre hay problema cuando se aumenta el boleto, y es en Río Cuarto. Ustedes fíjense, en Córdoba aumentó, y de una semana para otra decretaron el aumento y aumentó. Es en Río Cuarto siempre que ocurren las cosas. Entonces vamos a tener que sincerar qué sistema de transporte queremos. Creo que hoy el transporte en la ciudad de Río Cuarto no le trae problema ni al municipio ni a nadie. Entonces vamos a tener que ver de qué forma se organizan para que esto no ocurra. Pero vuelvo a repetir, hoy el transporte en la ciudad de Río Cuarto no es problema para el municipio, ¿sí? Porque no le trae problema. Es decir, el transporte se cumple como se ha pactado. Hoy no hemos reducido ningún servicio. Sí hemos presentado una nota pidiéndole al municipio que nos sentemos a charlar sobre este tema, porque es un tema complejo y que ya hoy los valores que nos han otorgado de aumento del transcurso de este año han sido absorbidos y la recaudación es menos que el año pasado, ¿sí? Es decir, el aumento que hoy tuvo la empresa, tanto en julio como en marzo, directamente no se vio reflejado en la recaudación. Por una pérdida de pasajeros. Por pérdida de pasajeros y el aumento de costo. Es decir, hemos absorbido todo. ¿Sí? Y hoy no nos tenemos que olvidar que tenemos un 15% del personal, donde después del 21 de septiembre nos vamos a estar sentando en paritaria para ver qué va a pasar con la revisión de la tarea, del tema del personal, el salario. Una de las definiciones de la provincia ha sido esto que vos decís, de sincerar las tarifas. ¿Vos esperás que al haber una directiva provincial a un gobierno municipal que está en el mismo signo político, vaya en el mismo sentido? Yo creo que sí tiene que ir en el mismo sentido. No hay otra. Es decir, no nos olvidemos que antes que viniera este subsidio, la tarifa estaba sin ningún tipo de subsidio, estaba lo que tenía que valer. Después la tarifa no aumentó por mucho tiempo, porque había un subsidio, ¿sí? Y fue por toda la debacle que hubo. Año 2003, 2004 y arrancaron. Exactamente. Ahora, yo me pregunto, en una situación de emergencia, como ha dicho el presidente, hoy, ponerle más costo a la gente y sacar un subsidio, no lo veo. No lo vemos desde ningún punto de vista. Vuelvo a repetir, desde la Cámara estamos muy preocupados porque creo que esto va a un sistema del transporte que puede llegar a desaparecer. Julio, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos en Entre Líneas. Sácate el nylon. Es hora de tu primer trabajo. Llegan 15.000 nuevas oportunidades para el PPP y el PPP Aprendiz. Los programas sociales bandera de nuestra provincia, semilleros laborales por los que ya pasaron más de 160.000 jóvenes cordobeses. Inscribite en equidadyempleo.cba.gov.ar. Con Naranja, comprá en todos los super e hiper del país. En Plan Z, 3 cuotas 0 interés. Todos los días, todo el año. Aprovecha este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Vinimos con mis compañeros y representamos 2 temas y ahora estamos escuchando las otras bandas. La verdad que la propuesta está muy buena y es interesante ya que es solidario y de paso podemos conocer los talentos que hay en Río Cuarto de los jóvenes. Hay mucho talento. Bueno, hoy estuvieron participando 10 artistas
entre solistas y bandas. Se ha acercado muchísima gente, hemos recaudado un montón de alimentos. La propuesta está muy buena, me gustó mucho y bueno, los chicos me preguntaron si me animaba a cantar y bueno, le dije que sí, algo que me gusta y está todo muy lindo y está saliendo de idea, así que... Felicitar a los verdaderos protagonistas de las realizaciones de hoy en día, que no es ni más ni menos que la ejecución de proyectos presentados y debatidos en el Parlamento Estudiantil. En virtud de ello, 3 iniciativas de 3 colegios secundarios de nuestra ciudad hoy realizan este festival de bandas. La verdad que agradecer al público, a las instituciones, al Parlamento Estudiantil, que ha puesto de manifiesto que cuando nuestros jóvenes se proponen iniciativas y se comprometen, las mismas son posibles y se hacen realidad. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Deán Funes 352, Córdoba. Llámenos al 0800 777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar.